Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludamos desde Lerma de la Casa Pastoral. En el nombre de Jesucristo le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta ocasión, pues necesitamos que no nos deje en paz, que nos redarguya poderosamente a través de la palabra y que sea el mover del Espíritu Santo. Pues la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: la doctrina de Cristo te iluminará con su avivamiento. Y vamos a entender de que el avivamiento solamente puede llegar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, que nos proveas del entendimiento suficiente y que podamos nosotros estar atentos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Sabemos de que nosotros vamos creciendo de acuerdo a tu perfecta voluntad, de gloria en gloria. Y por eso sabemos, Padre, que cada vez que tú nos permites estar detrás de este púlpito, es una gloria que nos permites subir y crecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, te suplicamos que a través del Espíritu Santo te muevas con gran poder y desciendas en gloria en este momento sobre mi vida, porque yo reconozco que te necesito. Pero reconozco también que mis hermanos te necesitan. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este tiempo. Amén. Repito, el título de esta palabra dice: la doctrina de Cristo te iluminará con un avivamiento. Y quiero que entendamos qué es avivamiento. Estábamos, mi esposa Lali y yo estaba orando en ese momento y Dios me pidió que te leyera. Y te lo voy a leer directamente de la palabra porque no está en las escrituras. Dice en Ezequiel 37, estamos hablando de avivamiento, y Dios me dijo de que te refiriera de que mucho pueblo de Dios está como este valle de huesos, secos porque no han sido humectados con el agua viva, que es la doctrina de Cristo. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cientos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, y dice una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y subiré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Este es el avivamiento. El avivamiento que Dios nos quiere dar, pueblo de Dios, es que literalmente nosotros tenemos piel, pero Dios nos mira como huesos secos. Este capítulo 37, donde nos habla de Ezequiel acerca de los huesos secos, no es más que la falta del avivamiento. ¿Y saben por qué nos falta avivamiento? Porque mucho pueblo de Dios, me dijo Dios, está todavía en conflictos con otros hermanos. El que tenga oídos oiga esta palabra, porque seguramente tú estás juzgando que es para tu hermano. Pero ¿cómo puedes decir de que puedes amar a Jehová Dios a quien no ves, si al hermano que tienes cerca no le amas? Todavía hay rencillas, todavía hay diferencias, todavía hay algunas situaciones que al Padre no le están agradando de ti, pueblo de Dios. Y eso, exhortación, no está en esta predicación, pero Dios me habló esta mañana y la verdad, cuando Dios me dice estas cosas, me quebranta porque
¿Será posible de que mis hermanos que hemos estudiado la doctrina de Cristo por mucho tiempo ya, todavía haya diferencias entre ellos? Y me dice Dios, sí los hay. Son huesos secos que yo veo. Huesos secos que necesitas tú profetizar. Y en este momento, como Jehová Dios me indica, yo profetizo sobre tu vida, para que vivas y tomes y cobres vida. Para que todo, aquellas diferencias que tienes con tu hermano, con tu hermana, se arreglen en el nombre de Jesucristo. Estamos anunciando el próximo domingo de hoy en 8 días, que llamando a personas para que sean testigos de cómo se mueve un verdadero avivamiento en la doctrina de Cristo. Pero tú, pueblo de Dios, tú que estás aquí en la doctrina de Cristo, si tú estás en esas diferencias con tu hermano, con tu hermana, tú vas a ser la piedra de tropiezo, la causa por la cual el anatema de esa tienda donde estaba el lingote de oro escondido, así esa falta de perdón y la falta de entendimiento y el demostrarnos amor unos con otros, vas a ser la causa de que no descienda la gloria de Dios dándonos ese avivamiento. Yo te pido que tienes 8 días de aquí en adelante para que arregles tus asuntos con tu hermano, con tu hermana, y no haya ese tropiezo por causa tuya. Te lo digo en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo te redarguya. Según el ejemplo, entremos a la palabra que Dios me dio. Según el ejemplo de los profetas y apóstoles, debemos llamar a los que están durmiendo y muertos en pecado para que despierten. Que despierten. Porque son huesos secos y necesitan ser despertadas. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la doctrina de Cristo para que esos huesos cobren vida. Dice en Romanos 15, versículo 4, yo te pido una vez más de que uses las Sagradas Escrituras y que uses también un papel, un cuaderno especial, que no sea un papel cualquiera, sea un cuaderno especial donde tú estás anotando todos los versículos para que cuando se te pase, porque vamos algo rápido, bueno, es una predicación, no puedo ir como un taller al paso de que cada quien lo busque y eso, no puedo hacer porque el tiempo es limitado. Y por eso apúntalos. Y de esa manera lo puedes repasar. Si no lo encuentras, te pido que lo oigas, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, si nosotros vamos a entender el avivamiento, tenemos que ir a la Escritura. ¿Por qué? Porque se escribieron todas las cosas de aquí, se escribieron para nuestra enseñanza. Si nosotros leímos en este momento Ezequiel 37, pues esto se escribió para nosotros, para poder ver cuál es el avivamiento. El avivamiento es cuando desciende Jehová Dios de los ejércitos sobre nuestras vidas y le da vida a esos huesos secos, que es la iglesia en general. Y Dios quiere vivificarla. Dios quiere que estemos preparando, orando, para que ese día 19 a las 11 de la mañana, tiempo de México, podamos nosotros recibir el avivamiento de parte de Jehová Dios cuando Él descienda en gloria sobre su congregación. Y es una preparación, pero es ponernos a cuentas con Dios. Te recuerdo, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves si al quien ves no le demuestras? Entonces nosotros tenemos que limar muchas asperezas. No es lo que o a quién te agrada, es un mandato de Dios. No es que no me cae bien, o porque tengo diferencias, porque en un tiempo me hizo esto, me hizo lo que sea. Si tú estás en la doctrina de Cristo, Jehová Dios te ordena que tú tienes que arreglar antes de traer tu ofrenda. Déjala ahí, ve y arregla con tu hermano. Eso dice Dios. Entonces,
obedece, por favor. No quiero que tú, hombre, tú, mujer, seas la causa de que nosotros no seamos bendecidos por no poder recibir la gloria de Dios a causa de que en este pueblo todavía hay diferencias. Arreglémonos en estos 8 días, por favor, se lo suplico en el nombre de Jesucristo. Dice en Efesios 5:14, y vamos a ver pues el avivamiento. El avivamiento, ¿qué es el avivamiento? Dice en Efesios 5:14, por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará. Esa iluminación que nosotros queremos recibir acerca del avivamiento es lo que recibieron esos huesos secos. Es lo que nosotros anhelamos, un avivamiento. No un avivamiento donde se mueven emociones y sentimientos. Un avivamiento donde se muevan sanidades, se muevan milagros, donde se mueva la presencia de Jehová Dios en revelación, en dones, en talentos para su pueblo, para seguir predicando la doctrina de Cristo. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros estamos por recibir esa bendición. No seamos piedra de tropiezo para que esto no suceda. Estamos a 8 días de ese encuentro programado de Dios. La doctrina de Cristo es la que el Padre le dio al gran maestro que Él mismo constituyó para que viniera y nos enseñara esta senda antigua que es la doctrina de Cristo. Dice en Efesios, continuando leyendo el versículo 15 y 16 de Efesios 5, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo, y el tiempo no se puede aprovechar cuando nosotros todavía estamos arraigados como necios. Es que yo así lo conocí, así lo entiendo. No seamos necios, sino seamos los llaman como hijos de Dios, como hijos de luz, no andemos en la oscuridad. Esta predicación, enseñanza, como muchas predicaciones, enseñanzas que Dios me ha dado, de verdad es para instruirte aquellas áreas de oscuridad que están en tu corazón. Solamente recíbelo en el nombre de Jesucristo y no estés como un necio, dice la palabra. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, que Dios descienda en gloria y te dé la suficiente sabiduría para entender de que tú estás mal, de que por tu causa esta iglesia puede detener su paso, y no seamos esa piedra como Acán que estorbó al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo yo te pido que le des permiso al Espíritu Santo y que no te deje tranquilo. Es más, que no te deje dormir, que no te deje comer, que nada te sepa bien, para que tú de verdad te pongas de rodillas ante tu Creador, ante tu Padre. Y peor aún si eres todavía bautizado en el nombre de Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, aún más debes tú complacer a tu Padre, porque Él es el que te está ordenando que corrijas tu andar. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo es que nos vamos secando? Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo y nuestros huesos se secan y nuestra vida está seca. ¿Por qué? Porque nos estamos constituyendo enemigos de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Y por esa razón de que nosotros tenemos que volver a la senda antigua. No vas a encontrar otra senda antigua. ¿Qué creen? Miren, a ver si me puedo explicar, hermanos. ¿Verdad que todo el mundo, creyentes o no creyentes, conocen el parteaguas de la humanidad? Antes de Cristo, que se abrevia AC, antes de Cristo. Y después de Cristo se abrevia DC. ¿Y qué creen que es DC? Sino doctrina de Cristo.
Cuando nosotros entendemos que antes de Cristo no había doctrina de Cristo, la gente estaba en las cosas vanas, aprendiendo cosas vanas, y todavía el pueblo de Dios está antes de Cristo, sin el avivamiento. El avivamiento es después de Cristo, cuando a ti ha llegado y alumbrado la luz del Evangelio por medio de la doctrina de Cristo. Entonces, apenas, no hace miles de años, no, apenas para ti comienza después de Cristo. Después de Cristo, que es la doctrina de Cristo en tu vida, que hace la gran diferencia. Hasta entonces, cuando tú comienzas a darle el derecho legal al Espíritu Santo, entonces tú serás un carbón encendido, encenderá tu vida. Porque aquellas personas que no han entendido estas cosas, de verdad están apagados, huesos secos. Hay en segunda que leímos Efesios 5:14, cuando dice: por eso decimos, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará. Cuando vemos eso, yo veo tres cosas muy importantes ahí. La primera, causado por el pecado. Nosotros necesitamos avivamiento porque nuestra vida está seca por el pecado. Y en segundo lugar, dice la palabra en Efesios, dice: levántate entre los muertos. ¿Por qué tenemos que levantarnos entre los muertos? Porque si tú estás en una religión que no sea la doctrina de Cristo, que no se lleve esa enseñanza en esa religión, entonces Dios te dice: levántate entre los muertos. Levántate tú, porque no es para toda la congregación donde tú estás, es solamente para ti. Te está diciendo: levántate entre los muertos. El comienzo de una nueva vida, una vida rescatada de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque dice la palabra de Dios que donde no está la doctrina de Cristo, Él no está allí, ni el Hijo. Entonces, ahí no puede haber vida. Por eso dice Dios: levántate entre los muertos. Y el que tenga oído, oiga. Esto no es para todos, yo lo entiendo. En tercer lugar, Cristo te iluminará, dice Efesios. Un modo de vida distinto y un camino marcado por la luz de la doctrina de Cristo. Ese camino alumbrado por la doctrina de Cristo es muy difícil, muy diferente y distinto a los caminos que nosotros veníamos andando. Como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, y que nosotros enseñamos, vivimos y practicamos la doctrina de Cristo, no es posible de que nosotros estemos como hermanos con diferencias. Arregla los asuntos. Tienes 8 días para arreglar los asuntos. No sé con quién tendrás diferencia, pero con un hermano o con un vecino o quien sea, mientras tengas la oportunidad, hazlo en el nombre de Jesucristo. Dicen Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Vemos que en las Sagradas Escrituras, por medio del apóstol Pablo, nos está describiendo y advirtiendo sobre la ruina en que se encuentra en este tiempo los cristianos. No voy a decir la iglesia, los cristianos en general. Y como lo leímos aquí en Hechos, pero también dice Dios a través del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Y quiénes son esos? Sino los pastores que enseñan otra doctrina fuera de la doctrina de Cristo. Se creen Dios y se sientan como Dios, porque enseñan como que ellos son los de la palabra. Decretan
y hacen tantas cosas, pero Dios dice, nadie te engañe de ninguna manera, ni con milagros, ni con cosas extraordinarias, ni porque te adivinen el futuro, ni que te adivinen el pasado, de ninguna manera que te engañen. Es una advertencia. Para que pueda vivir un avivamiento, nosotros tenemos que estar nuestros 5 sentidos bien advertidos para no ser engañados de ninguna manera, porque viene un avivamiento. Y los avivamientos que hemos visto en televisión, llenos de emociones y muchas cosas que se graban en el internet, ese no es el avivamiento. Avivamiento es cuando le das vida a esos huesos secos. En 1 de Timoteo sigue diciendo Dios a través de Pablo, versículo 1 y 2 de 1 de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Este es el tiempo que Dios está hablando. Este es el tiempo que nosotros tenemos que estar prevenidos para no ser engañados de ninguna manera. También nos dice Dios a través de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y 16, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Por lo tanto, hermano, nosotros cuando hablamos de la doctrina de Cristo, nada tenemos que avergonzarnos porque solamente predicamos expositivamente la palabra de Dios. La diferencia de la sana doctrina es de que sana doctrina, pues solo basta con que tú traigas un libro como este y lo traigas para arriba y para abajo, pues eres un predicador de la sana doctrina porque usas un libro como este. Pero doctrina de Cristo es textualmente la palabra contestándose con la palabra. También en 2 de Timoteo 3:8, Jehová Dios a través del escritor Pablo nos dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué son corruptos de entendimiento? Porque les cuesta trabajo reconocer de que toda tu vida pentecostal no era la línea ni el camino correcto que tú deberías haber andado. Entonces Dios te dice, estos resisten a la verdad. Cuando yo te hablo de la senda antigua y te hablo de que voltees, solo voltea. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Solo ve hacia atrás a esa senda antigua y no te bases en cuando vino la revolución eclesiástica y vino la oposición a la Iglesia Católica y vinieron esos reformadores y de allí se desglosaron muchas religiones. Dios quiere que tú hagas un alto en tu vida, voltees y busca la senda antigua y cuando la encuentres, anda en ella. Estamos en tiempos difíciles, lo hemos leído, pero más difíciles se van a poner. Más difíciles se van a poner, porque Jesucristo está por regresar. Y tenemos señales que nos indican y nos dan la certeza de que esto es una realidad. Otro ejemplo para nosotros por medio del apóstol ahora Pedro, que nos habla de los falsos maestros. Todo esto tenemos que ser advertidos para que pueda venir un verdadero avivamiento. Si no podemos tener un avivamiento porque todavía tenemos falsos maestros por ahí. También tenemos mucha apostasía y también tenemos gente que resiste a la verdad. Por eso no ha habido un avivamiento, pero Dios quiere descender en gloria para que así como en ese día del Pentecostés hubo un avivamiento, así también nosotros tengamos en ese tiempo un avivamiento. Pero tenemos nosotros que preparar nuestra vida para ese avivamiento. ¿Qué pasó con los apóstoles que antes tenían diferencias? Se prepararon, dejaron a un lado sus diferencias y ahora ya no quería ser, a ver quién se sienta a la derecha, a la izquierda, quién es el mayor entre nosotros. Ahora todos estaban juntos, unánimes con Dios. Entonces eso es lo que necesitamos tener. Y para ser unánimes tenemos que tener la misma enseñanza todos.
No podemos tener esa multitud de diferentes enseñanzas y pensar de que Dios está todavía ahí. No, no se puede. Nosotros tenemos que tener una sola enseñanza, y esa única enseñanza, pues volvamos a la senda antigua y vamos a ver de que no hay otra enseñanza que Jesús haya traído como el gran maestro constituido por Jehová Dios, más que la doctrina de Cristo. Él lo dijo. Y Él lo enseñó y defendió esa doctrina, la doctrina del Padre. Quiero llevarte a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros como palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, cuando nosotros vemos, hay muchas personas, pero muchas personas que están diciendo, pues, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Sí, hace mucho tiempo, desde que siempre hemos oído lo mismo. Bueno, la palabra aquí a través del apóstol Pedro nos está diciendo que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, nosotros no podemos blasfemar el camino de la verdad, que es la doctrina de Cristo, solo porque tiene tardanza y no conocemos el propósito por el cual Dios no ha enviado a su Hijo Jesucristo nuevamente, porque ese día será glorioso para muchos, pero será terrible para la mayoría. En 2 de Pedro también nos dice, el capítulo 3, versículo 1 al 4, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Cuando Dios a través del apóstol Pedro nos está diciendo que con exhortación vuestro limpio entendimiento, la limpieza no habla de otra cosa que lo textual de las Sagradas Escrituras. No puede haber exhortación en limpio entendimiento cuando nosotros estamos en una religión donde no se predica la doctrina de Cristo. Muchos dicen, es que a mí me dijo Dios, pero ¿dónde está escrito eso? Nosotros no podemos decir que Dios te dijo algo y no esté escrito. Para que tengas, dice el versículo 2, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Cuando vemos que ese mandamiento dado a los apóstoles y después viene como doctrina de apóstoles, nosotros podemos ver de quién enseñó a los apóstoles, sino su maestro Jesús, ¿verdad? En el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y concupiscencia es la inclinación de placeres carnales. Cada quien tiene un diferente placer carnal. Por eso el diablo nos ataca en las concupiscencias. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y por eso muchas personas creen en Jesucristo, pero como tarda, entonces se desvían y se salen. Dice en el Salmo 55, versículo 19, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios siempre. Cuando nosotros no cambiamos, ni tememos, ni hacemos el intento de cambiar, porque no tememos a Dios. Aun cuando oyes este tipo de advertencia, no temes a Dios porque seguramente estás tan cómodo, tan cerquito que te queda, tan cómodo como estás, que no quieres tú moverte de tu confort. Y eso es lo que Dios quiere moverte. Quiere moverte y quebrantarte. El quebrantamiento es lo que Dios está buscando en la humanidad para poder, si no hay quebrantamiento, no hay una relación con Jehová Dios. Otro ejemplo, para nosotros es por medio del apóstol Juan, que se refiere a este tipo de gente que dice que se está tardando como anticristos, quienes niegan tanto al Padre como al Hijo.
¿Por qué lo niegan? Porque piensan de que las religiones en las que se encuentra la humanidad son las verdaderas, y cada quien dice esta es la verdadera, y el otro entra a otra puerta y va a decir lo mismo, que esta es la verdadera. Pero cuando nosotros vemos la verdad absoluta, que es las Escrituras, y que la Escritura se contesta con la Escritura, entonces vemos esas verdades relativas sin fundamento. Y eso es lo que quiere Dios. Dice en Primera de Juan, a través de este ejemplo, en el capítulo 2, versículos 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega a Jesús es Cristo. Este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, nosotros como conocemos, Dios no está hablando, no le está hablando al mundo, le está hablando, dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Por eso te está hablando a ti. Si tú conoces la verdad, ¿cómo es posible que dices que amas a Dios y estás mal con tu hermano, con tu hermana? Tu hermana en Cristo. Yo no voy a decir que es tu hermana en sangre, o tu prima, o tu mamá, tu suegra. Yo no voy a decir, es tu hermana en Cristo. El mismo Padre Jehová Dios, a través del bautismo tenemos en común. Y Dios no quiere que tú más le des ofrendas. De nada. Deja tu ofrenda. Ve y arréglate con tu hermano para que puedas seguir continuando a decir de que tú amas a Dios. Y no digas, porque Dios te dice esto, en el nombre de Jesucristo. Si tienes oído, hoy lo que te voy a decir. Escrito está, dice en Isaías, a través de esta profecía y de este profeta, Dios te habla a ti que tienes diferencias con tu hermana, con tu hermano, con tu primo, con tu prima, con tu suegro, con tu suegra. Esta diferencia, de verdad, dice Dios, tú de labios me honras, pero de verdad tu corazón está lejos de mí. Eso te dice Dios. Con tus labios solamente dices que amas a Dios, pero Él ve que tu corazón necesita avivamiento. Ese avivamiento Dios te lo quiere dar. Solamente ve y arregla tus cuentas con tu hermano en Cristo, y va a haber un avivamiento para ti. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando vemos el anticristo, lo vemos como un personaje, ¿no? Hay personas que son anticristo. ¿Por qué son anticristos? Porque se oponen a la doctrina de Cristo. Eso te hace un anticristo, una mujer anticristo, un varón anticristo. ¿Por qué? Porque te opones a la enseñanza, el propósito que vino Jesús. No nomás era de redimirnos, era de enseñarnos la doctrina que nos podía dar avivamiento en nuestros corazones. ¿Qué le pasó a Saulo cuando iba a Damasco? ¿No es acaso que en esos huesos secos que iban hacia Damasco Dios los vivificó y les dio vida, y vida en abundancia? Y de esa vida eran fuentes de río de agua viva que emanaban a través de su vida. ¿Por qué? Porque lo avivó la doctrina de Cristo. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Tenemos otro ejemplo en la vida de Judas, que hace hincapié en el carácter agnóstico.
Esta palabra agnóstico significa que son personas que en sin negar la existencia de Dios, consideran inaccesible para el entendimiento humano la verdad absoluta. O sea, los agnósticos son todas las religiones, son agnósticos. ¿Por qué? Porque no niegan que Dios existe, pero ellos creen que ellos tienen la verdad. Y el siguiente también lo mismo, y lo mismo, miles y miles de veces. Miren allá los talibanes, ellos creen de que si ellos agarran un avión y se estrellan contra un edificio, la verdad, eso lo hicieron para Dios, ellos lo creen. Pero no es que sea la verdad, para ellos lo es, pero es una verdad absoluta. Y esos agnósticos, entonces son personas que no niegan la existencia de Dios, pero no creen que haya una verdad absoluta. Por eso creen de que cada religión tiene su verdad, aunque sea relativa, pero la verdad absoluta para ellos no lo creen. Es imposible que haya una verdad absoluta. Eso es lo que son los agnósticos. Entonces lo vemos claramente en muchos. Dicen Judas 1, 4 al 6. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Porque niegan de que la verdad sea absoluta. La verdad que viene de Dios. Entonces, ¿por qué lo niegan? Bueno, no sé si tú seguramente has oído mucho de que la salvación no se pierde. Bueno, la verdad absoluta dice que sí se pierde. De que si tú no llegas hasta el final obedeciendo a Dios, claro que vas a perder la salvación. Entonces, esos son los agnósticos, que ellos creen en unas verdades pero relativas, porque ellos lo predican, salvo siempre salvo, y ellos no creen de que sí, Jesús tiene 3 fases. Jesús pagó en el Calvario tu salvación, es que tú tienes que caminar en este camino cuesta arriba para llegar a la meta y obtener tu salvación. Ya la ganó Jesús allí en el Calvario, como Cristo, en ese madero de tormento. Ahora te corresponde a ti subir este camino cuesta arriba hacia llegar a la meta. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Por qué es cuesta arriba? Cuesta mucho trabajo ir cuesta arriba. Las piernas te tiemblan, tu vida desfallece. Ir cuesta arriba cuesta mucho. Pero tenemos que seguir porque vale la pena. Nuestra salvación está allá. Ya la tenemos, solo hay que ir por ella. Pero no la puedes obtener el premio a la mitad del camino. Tienes que continuar con esfuerzo. Y cuando ninguna fuerza tengas, para eso Dios, ahí está la palabra que te quiere sustentar, que te quiere levantar con su diestra. Porque la palabra proclamada es vida y vida en abundancia. Él da fortaleza y da fuerzas al cansado. Como la sierva. Así hará que tú vayas a cuesta arriba. Mas quiero recordaros, dice el versículo 5 y 6, quiero recordaros ya que una vez había sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por lo que no es esperar que haya una recuperación completa. El avivamiento que nosotros esperamos es que esos huesos secos cobren vida y que nosotros podamos seguir avanzando en esa cuesta arriba hacia nuestra salvación. Y no va a ser completa. ¿Por qué no completa? Porque lo completo viene cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, Dios, no está restringido, ni su palabra de Dios está presa. Es por eso que nosotros tenemos la libertad de decir que la senda antigua es la doctrina de Cristo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, en el cual sufro penalidades, porque Pablo estaba en prisión. ¿Pero qué creen? Dice, hasta mis prisiones de modo de maldición, mas la palabra de Dios no está presa. El Espíritu de Jehová Dios es soberano
y Él nada lo puede apresar, nada lo puede detener. Es que Dios está aquí. Sí, su gloria desciende sobre este lugar y desciende sobre donde tú estás, porque donde están 2 o 3 congregados, Él está en medio de su pueblo. Pero no lo podemos mantener allí, ni esa inmensidad de Dios, sostenerla en un lugar para decir, es que voy a la iglesia a orar. No, Él dice simplemente, ve a tu aposento, ahí en lo secreto es cuando tú te vas a encontrar con Dios. Dice en el Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. El hálito de Dios es lo que nos da vida. Y muchos piensan de que como nosotros estamos formados de alma, cuerpo y espíritu, ese espíritu es el que te da vida. Y no es así. No es así. Te falta conocer la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo te va a enseñar de que lo que da vida a un ser vivo, sea lo que sea, es el hálito de Jehová Dios. Eso es lo que da vida. ¿Qué pasa si el hálito, como dice aquí en Salmo 104:29, les quitas el hálito y dejan de ser? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo, alma y espíritu? Para que puedas entender, el espíritu habla del espíritu de la mente. Cuando el alma se separa, porque cuando dice la Escritura que cuando uno muere, el cuerpo polvo es y vuelve a su naturaleza, polvo será. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Como es un ser espiritual, somos seres espiritual, vuelve a quien lo dio. ¿Y qué pasa con el espíritu de nuestra mente? Deja de funcionar. ¿Y todo por qué fue ocasionado todo ese desprendimiento del cuerpo, del alma y la mente dejó de funcionar? Bueno, porque el Salmo dice, les quitas el hálito y deja de ser. Vuelven al polvo. Eso dice la palabra. Solo porque ya no sopla en tus narices vida. Entonces, yo te digo, estamos hablando de avivamiento. No permitas que el hálito de Dios falte en tu vida. No permitas, de verdad, porque desobedeces y el hálito de vida te quite la oportunidad de encontrar a tu Creador, a tu Hacedor, a Jehová, Dios de los ejércitos. Más aún, si tú eres una persona bautizada en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, aún más debes esforzarte. Dice en Marcos 7, versículos 6 y 7, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por lo tanto, todo mandamiento de hombres es igual a doctrina de demonios, que está mucha gente y te dice Dios en Efesios, levántate entre los muertos, despiértate. Despiértate tú que duermes en ese lugar. Sí, es que Dios te habló, es que despiértate, porque Dios te está llamando. No es el pastor Víctor, porque no tengo ninguna doctrina de Víctor. Esta es la doctrina de Cristo. Dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo por medio de su enseñanza, que es la doctrina de Cristo. En Efesios 5:2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Hemos sabido de que el olor fragante ya no es aquella carne quemada, el sacrificio que le agrada a Dios. El olor fragante es la enseñanza en ti cuando tú estás viviendo la doctrina de Cristo. Dice en Efesios 5, 8 y 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dime, ¿es justo, es bueno y está dentro de la verdad la doctrina en la cual estás?
Pues dime dónde dice que la doctrina, nomás porque el hombre decidió que el día del Pentecostés el hombre hizo una doctrina pentecostal, nomás porque Juan Bautista bautizaba en el Jordán, ahora el ser humano hizo una doctrina bautista, ahora porque se observaba el sábado a los sabatistas, ahora porque el nombre de Jehová hicieron los testigos de Jehová, ahora porque el mormón ahora utilizan el nombre de Cristo, y así infinidad, doctrina de hombres igual a doctrina de demonios. Canalízate y vuelve a la senda antigua. Dice Dios, nuestro Padre Celestial, a través de su profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. No esperemos hasta la resurrección de los muertos. Todavía Dios te puede dar vida, y vida en abundancia, aun cuando estás entre los muertos. Y la palabra de Dios es para ti, para que nosotros tomemos este ejemplo, y ese rocío es la palabra de Dios que está llegando a tu vida en este preciso instante. Dice en Isaías 61 y 2, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Necesitamos ese avivamiento, este avivamiento de Isaías 61 y 2. Necesitamos este avivamiento para que puedan esas señales seguirnos y más gente venga al reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Y aquel que tiene oídos, oiga. El énfasis aquí estriba en la importancia y la práctica que tiene sobre nosotros la palabra de Dios a través de la doctrina de Cristo. Dice en Marcos 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, si queremos un avivamiento, nosotros tenemos que volver al primer amor. A ese primer amor, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Porque este es el principal mandamiento para un avivamiento. ¿Cómo queremos un avivamiento si Dios ha pasado a un segundo lugar? Tenemos que tener a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, al que nosotros vemos, y decimos amar a Dios, pero al que vemos, dice el segundo mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y Dios te dice en este segundo mandamiento: ve, tienes 8 días para arreglar tus asuntos con esa persona que tú tienes diferencia. Es un mandato de Dios, porque es un mandamiento. Solo en estos 2 mandamientos encerró toda la ley. En 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, no seas mentirosa, no seas mentiroso. Porque dice la palabra, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto debe de ser probado. Nosotros, cuando hablamos de doctrina de Cristo, tiene que ser probado a través de nuestra vida. Tenemos que probar de que verdaderamente nosotros pertenecemos, no de palabra, sino de hecho, a la doctrina de Cristo. Dice en Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A través de los tiempos nos ha llegado esta palabra de Habacuc, y nosotros que hemos oído esta palabra, de verdad temamos y permitamos que Dios avive su obra en medio de ti, de mí, de su pueblo, de su iglesia. El significado de avivamiento
Avivar significa vivificar, como los huesos secos de Ezequiel. Animar y encender, darle vida para que puedan andar, darle esos tendones y músculos y carne y piel, y después el hálito de vida para que puedan encenderse y puedan andar. Dios quiere avivarte. Entonces el avivamiento significa vivificar, y vivificar es que la gloria de Dios esté en ti y a través de ti, porque ese es el propósito. Dios no quiere solamente estar en ti, Él quiere, su propósito de estar en ti es que a través de ti muchas personas vengan al conocimiento de la doctrina de Cristo. Dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos nosotros estar hablando de doctrina de Cristo si nosotros no estamos en obediencia en estos dos mandamientos. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Nosotros tenemos que volver a ese primer amor, donde el primer mandamiento, amaremos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y dice en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, porque la base de todo es un arrepentimiento sincero, es la base del arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento, es la base que enciende un avivamiento, que haya arrepentimiento genuino delante de Jehová Dios, porque el que escudriña corazones es Él. Si Él ve de que nomás fue de labios para afuera y fue nada más con apariencia y hipocresía, no habrá ese avivamiento en tu vida, porque a Jehová Dios, ¿qué crees? Nadie lo ha podido engañar, ni lo engañará nadie. Él conoce lo más profundo de tu ser. Dice en Mateo 24:12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, nosotros vemos esto una realidad. Vemos que el amor de muchos se ha enfriado. Hasta le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite las violaciones? ¿Por qué maten a niños? ¿Que maten a ancianos? Y muchas cosas. Es que no es Dios. No es Dios. Dios es amor. Dios ama a la humanidad tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito. Por supuesto de que después Dios al que ama corrige y lo castiga, porque es mejor que Dios nos castigue y no nos perdamos. Como buen padre Él hace eso, y nosotros deberíamos estar agradecidos si recibimos un castigo del Padre. Deberíamos estar contentos porque lo que quiere Él es que no nos perdamos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién produce un avivamiento? ¿Acaso una iglesia produce el avivamiento? No, por eso esta predicación es un preámbulo, una preparación para que todos nos preparemos para que el día 19 a las 11 de la mañana, que vamos a estar predicando por primera vez después de tanto tiempo en la pandemia, en Lerma, en el Auri, entonces nosotros estaremos reunidos juntos, unánimes, esperando ese avivamiento de la gloria de Dios descendiendo sobre nuestra vida. Habrá una predicación de poder, donde será manifiesto Jehová Dios a través de su palabra, de su Espíritu, del Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo. Su pueblo anhelamos eso. Y te invitamos para que tú seas testigo cómo se manifiesta un verdadero avivamiento en la doctrina de Cristo. No con emociones, sino con hechos, con gloria, descendiendo Jehová Dios en persona sobre su pueblo. Porque Él es Espíritu. En Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quizás nosotros experimentemos de que vamos a comenzar a hablar en otras lenguas, en un lenguaje que antes no conocíamos, que es la doctrina de Cristo.
Dios pondrá ese lenguaje en tus labios y comenzarás a impactarte y ver de que comienza a salir esa doctrina de Cristo de tus labios, y reconocerás que eso sucedió en el avivamiento. Que tú comenzarás a entender como Pablo, cuando él se levantó después de estar esos 3 días allí en la calle Tercera, y vino ese profeta a poner sus manos sobre él y cayeron como escamas de sus ojos, y él se levanta y comienza a predicar la doctrina de otras lenguas, un lenguaje que él no conocía. Y de ahí para adelante, él fue preso por andar hablando esa lengua que antes no conocía. Él conocía una lengua judía, una lengua que hablaba del judaísmo, y por eso actuaba de acuerdo a lo que él creía y salía de su corazón. Pero cuando se levanta después de ese encuentro con Jesucristo, él le dio el Espíritu un lenguaje diferente. Y ese es el lenguaje que anhelamos, de que tú comiences a hablar de la doctrina de Cristo como tu lenguaje, que ya no le digas al mundo y a tus hermanos y a los que te rodean: ¿cómo estás? Echándole ganas. Que ya no digas eso. El lenguaje de la doctrina de Cristo te va a decir: oh, John, ¿cómo estás? Bien, de verdad me estoy esforzando, porque reconozco que cuando yo me esfuerzo, Jehová Dios estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Entonces nosotros cambiamos nuestro lenguaje. ¿Quién lo cambia? El avivamiento que desciende en tu vida. Ese avivamiento es el que necesitas tú estar preparándote. Tenemos 8 días para estar en oración y todo aquel que quiere ese avivamiento lo obtendrá el día 19 a las 11 de la mañana, cuando estemos reunidos en ese lugar, en el aula. Dice en Juan 17, 21 al 23: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad y la unanimidad con el Padre y el Hijo es indispensable, porque lo que nos une es la doctrina que el Padre le dio a su Maestro Jesús, para que nosotros podamos tener esta unidad perfecta, sin diferencias, un mismo pensamiento, en un mismo sentir. El Señor Jesús lo presenta y se prefiere como una persona no diferente a ninguna de nosotros. Seamos perfectos en uno, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios como un regalo para nuestras vidas. Y ese regalo Dios nos quiere dar el día 19. Esta predicación es solamente una preparación para ese día 19, porque Dios nos está preparando para ese día importante, el día 19. Un día de gloria, un día de añorado, un día que la presencia de Dios se manifestará en medio de su pueblo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ese regalo Dios nos los ha dado y ha sido derramado por medio del Espíritu Santo. Esas primicias que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros hablamos de que esté con nosotros para siempre, bueno, no podemos olvidar que toda la palabra tiene un gran contexto. No podemos decir de que el Espíritu Santo nunca se va a ir porque Dios dijo, y ahora yo voy a decretar de que el Espíritu de Dios dice en la palabra de Dios que estará para siempre. Dice, esté con vosotros para siempre, por lo tanto nadie me lo puede quitar. Y tú haciendo de las tuyas, haciéndote amigo del mundo, viviendo una vida mundana, hablando malas palabras, mintiendo, robando, extorsionando, enseñando una enseñanza que no es la doctrina de Cristo. Y dices que el Espíritu Santo no se va a ir. Bueno, la palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo se contrista
No contristes al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si lo sigues contristando? Pues el Espíritu Santo no va a revolcarse con tus cochinadas, ni con tus porquerías. Perdón la expresión, pero el Espíritu Santo solamente te está contristando y te está poniendo una tristeza. ¿Para qué? Para provocar un arrepentimiento en tu vida. Si no lo logra, te verás que pronto esas cosas que practicas, de verdad no hay nadie en que te redarguya más, porque el Espíritu Santo se va de ti. En Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Si el Espíritu Santo está en vosotros, es porque estás en la doctrina de Cristo. ¿Qué pasará entonces lo que sienten las personas o hermanos que se dicen cristianos y que van en muchas congregaciones? ¿Qué es lo que sienten? Porque dicen que el Espíritu Santo les habla, los redarguye y que muchas cosas. Entonces dice el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu de verdad es todo lo que está inspirado en las Sagradas Escrituras. Si no está escrito lo que tú practicas, entonces el Espíritu de verdad no es el que está, sino un espíritu que está disfrazado como un ángel de luz y que te está engañando, haciéndose pasar. Hay mucho respaldo acerca de que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar al mundo, y aún los ministros se disfrazan como su padre el diablo, como ángeles de luz, con toda esa característica de piedad. Dice en Romanos 8, 1 al 4, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros decimos que andamos conforme al Espíritu, pues andemos conforme al Espíritu. No andemos practicando las cosas del mundo. Las tradiciones del mundo nos hacen notar hoy, en este mes tan especial para México, pero que hay mucha confusión en el pueblo de Dios, que meten esa celebridad dentro de las congregaciones. Entonces nosotros andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Porque si fuera conforme al Espíritu, estuviera aquí el 15 de septiembre, quiero que en donde quieras estén congregados, celebren las fiestas patrias. Perdón, eso no dice, eso nunca lo vas a encontrar. Hay que celebrar las fiestas patrias, sí, celébralos como todo mexicano, si tú quieres, si estás en otro país y te da añoranza, hazlo. Pero no lo metas adentro de la congregación. No metas las tradiciones del mundo a las congregaciones. Dice en Juan 16, versículos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os los enviaré. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros necesitamos ser convencidos por medio del Espíritu Santo de muchas cosas antes que venga el avivamiento. ¿Cómo? Debemos preguntarnos esto. ¿Cómo puedo yo, no como iglesia ya, más personal, cómo puedo yo alcanzar el avivamiento personal? ¿Cómo lo puedo alcanzar? La palabra de Dios contesta diciendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo puedes alcanzar el avivamiento personal? La instrucción está en la palabra. Humíllate delante de Jehová Dios
pero una humillación de un arrepentimiento verdadero, porque Jehová Dios quiere hacerse presente en tu vida. Dice en el Salmo 51, versículo 16 y versículo 17, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quieres. ¿Quieres un avivamiento? Entonces, humíllate, quebrántate ante la presencia de Jehová Dios. Un verdadero avivamiento comienza con un verdadero arrepentimiento, y no un verdadero arrepentimiento es profundo, porque esta profundidad se nota. Dicen en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto ha sido el secreto de innumerables avivamientos en todas las épocas. Lo sigue siendo en la actualidad. En Zacarías 12:10, cuando uno está en ese sacrificio de espíritu quebrantado y un corazón constrito y humillado, entonces dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, y a quien traspasaron llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. Cuando habla que miraremos al cielo, mirando hacia nuestro Creador y mirando a aquel a quien la humanidad traspasó, clavándolo en ese madero de tormento, y cuando nosotros caemos en oración y lloramos como si hubiera sido nuestro hijo primogénito, pero fue el de Dios. Entonces, si eso sucede, en esa humillación, ese quebrantamiento, cuando tú miras ese sacrificio y lo consideras que ese no era el Hijo de Dios, que fuera tu hijo primogénito y que lo hubieran condenado, así tienes que llorar, dice la palabra. Entonces vendrá el avivamiento sobre tu vida, porque el espíritu de gracia y de oración desciende de lo alto. Entonces, una de nuestras oraciones para el avivamiento: dame espíritu de gracia y de oración. Yo quiero tener una oración, un encuentro contigo en esa gracia de dolor, de lloro, de llanto, porque yo quiero, me duele lo que hizo tu hijo en ese madero de tormento. Me duele en lo que tú sentiste, Padre, al haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en ese madero de tormento. Me duele en el corazón y eso me quebranta, eso me pone de rodillas, eso me da un espíritu de oración, y esa oración me lleva al quebrantamiento, y ese quebrantamiento es lo que Dios quiere para manifestarte en tu avivamiento personal. ¿Quieres un avivamiento personal? Entonces órale a Dios para que te dé ese espíritu de gracia y de oración. Si tú quieres un avivamiento, empieza por quebrantarte en la presencia de Jehová Dios. Habla de tener el espíritu de oración. Pídele ese espíritu de oración. Dice en Zacarías 12:10, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por un hijo primogénito, afligiéndose. Entonces el llanto no nomás es llorar, sino sollozos, gemidos indecibles, de que te duele como si hubiera sido tu hijo primogénito. Ese llanto de dolor, como dice la palabra, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. ¿No has visto en los sepelios cuando derraman su alma? ¿Por qué derramando? Así tenemos que llorar a Dios, en ese dolor por ese sacrificio. En ese dolor por ese sacrificio, y vendrá entonces un avivamiento para tu vida. Por eso Dios te dice en esta hora:
No olvides pedir un espíritu de gracia y de oración. Y no te olvides que el alma quebrantada ante Jehová Dios, ahí comienza todo avivamiento. Preparémonos, hermanos. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. La doctrina de Cristo te iluminará con un avivamiento. Y la iluminación viene de lo alto. Es su presencia. Dios es luz y Él quiere alumbrar tu vida, avivar tus huesos, avivar tu vida. Y te dice en Efesios 5:14, por eso decimos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Con la doctrina de Cristo te va a iluminar. Él quiere de que tú lo entiendas nada más. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, he cumplido, Padre. Y delante de ti, Padre, yo te pongo a tu pueblo. Tú conoces sus corazones y sabes hasta qué grado la murmuración de cada uno de los que han oído esta palabra, tu palabra, y ha provocado murmuración. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten piedad, ten clemencia de ellos. Ten piedad y ten clemencia y misericordia de todos aquellos que están fuera de la doctrina de Cristo y que predican en congregaciones su propio entendimiento, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Padre, ten piedad de tu pueblo. Despiértalos y hazlos que se levanten de entre los muertos y vengan y busquen a esa senda antigua que es la doctrina de Cristo. Te bendigo, hermano, con toda bendición del cielo, donde está el trono de nuestro Padre Celestial y a su derecha el trono de nuestro Rey Jesucristo. Amén.